4 derrotas consecutivas, un jugador clave que insinúa que puede marcharse del club y que no está del todo contento con cómo se marchó su último entrenador, una protesta anunciada por parte de los aficionados y un nuevo técnico, un nuevo entrenador que empezó relativamente bien, pero que cada vez se les han ido complicando más las cosas y que cada vez tiene peores sensaciones. Esa es la realidad del Chelsea y es la realidad de Liam Rossignol. Todas estas son señales de que el Chelsea se ha sumido en una nueva crisis, así que hoy te cuento cómo han llegado hasta aquí y cómo cada vez se le puede complicar más la cosa al equipo de Liam Rossignol. Así que bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar del Chelsea. El Chelsea es un club que parece que no termina de salir de una crisis para meterse en otra, porque justamente venían con buenas sensaciones de una temporada en la que pudieron ganar la Conference League, en la que pudieron tener un buen desempeño en la Premier League y donde además pudieron hacerse con el Mundial de Clubes, salieron campeones con Enzo Maresca, y justamente Maresca parecía ser una cabeza estable para poder dirigir el nuevo proyecto del Chelsea y tener una temporada con más calma, sobre todo a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 4 años. Pero lo cierto es, como bien saben, que Maresca al final salió del Chelsea, llegó Liam Rossignol, que tuvo un buen comienzo, pero la cosa se le ha ido complicando bastante. Y es que en los últimos 4 partidos han perdido y 3 de esas derrotas han sido en sus últimos 4 encuentros de la Premier League. Y justamente en los últimos 18 partidos anteriores que habían jugado en esta competición, habían perdido también 3 partidos. Y esas malas sensaciones se vieron justamente contra el Everton en su último partido de la Premier League, donde perdieron por 3-0 y donde se quedaron otra vez sin poder marcar. Ya sean 3 partidos consecutivos para el Chelsea sin poder anotar en todas las competiciones, una racha que no tenían desde septiembre de 2023. Eso a pesar de contar con 52 tiros, 52 disparos en sus últimos 3 encuentros. A eso se le suma que justamente el Chelsea está pasando por un mal momento defensivo, porque justamente en los últimos 4 partidos de la Premier League han recibido el primer gol del encuentro y eso es una racha que no tenían desde noviembre de 2023, así que el Chelsea recibe primero y además cada vez encaja más goles. Y es cierto que el Chelsea todavía es sexto, está tan solo un punto por detrás del Liverpool en esa quinta plaza que se presume podrá dar acceso directo a la Champions, pero también es verdad que si bien el próximo partido es contra el Port Vale en la FA Cup, los siguientes en la Premier League van a ser contra el Manchester City y contra el Manchester United. Así que al Chelsea realmente se le asoma la posibilidad de que no puedan clasificar a Europa, porque tienen muy cerca al Everton, porque quedan 7 partidos nada más. Va a ser su 4ª temporada consecutiva sin poder superar los 70 puntos, algo que en todos los 19 años con Roman Abramovich como dueño del club solo pasó 4 veces. Y justamente tan solo en una de ellas no pudieron clasificar a competiciones europeas. Realmente sería un escenario catastrófico que el Chelsea no se pueda meter en competiciones europeas. No sería lo normal porque sí están ciertamente bien posicionados, pero los últimos resultados dan que pensar que ciertamente la cosa no le está saliendo bien a Liam Rossignol. Porque es que en los últimos 6 partidos tan solo han conseguido sacar una victoria y lo que es más importante todavía, en sus últimos 15 encuentros tan solo se han quedado en 1 sin recibir goles, con porterías invictas. Pero, a pesar de todo eso, Liam Rossignol no se preocupa y es consciente de lo que pueden hacer y por eso declara que hemos disputado 10 partidos de liga juntos como grupo y hemos sumado 17 puntos. Somos cuartos en la tabla desde que estoy aquí, así que tenemos que hacer caso omiso de los rumores. Soy consciente de la realidad de mi situación y de la del club y de lo que podemos lograr, que siguen siendo cosas increíbles. Es cierto que este Chelsea tiene capacidad de hacer cosas muy grandes, ya lo vimos con Maresca, también en los primeros partidos con Rossignol, donde sí le salieron mejor las cosas, pero las últimas semanas han sido preocupantes para el Chelsea y por eso hay que analizar lo que está pasando con el conjunto de Londres. Porque como bien reflejan los datos que acabamos de repasar, al Chelsea se le está complicando bastante poder marcar y lo que es más preocupante todavía también se le está dificultando el no recibir goles y está encajando en prácticamente todos los encuentros, sobre todo a raíz de la llegada de Liam Rossignol. Eso sí, el Chelsea está muy bien posicionado con el diferencial de goles, algo que puede ser crucial en los últimos momentos de la Premier League para poder clasificar a la Champions. Justamente tienen un +15 que es superior al +13 del Manchester United y también es superior a la cifra del Aston Villa y del Liverpool, que son los otros rivales directos en la lucha por la clasificación a esta Champions League. Y esto llama todavía más la atención porque la realidad es que el Chelsea era de los mejores equipos defensivos de la Premier League en esta temporada, mientras estaba Enzo Maresca. Eso sí, la cosa ha cambiado bastante, como comentamos,
a raíz de la llegada de Liam Rosinho, sobre todo porque impuso una nueva táctica que al Chelsea no le ha terminado de resultar, que es la de presión de hombre a hombre. ¿Qué pasa con esta presión? Que si bien en algunos casos es efectiva, no termina de resultar siempre y sobre todo es bastante castigada cuando no funciona, porque como es de hombre a hombre, al final supone bastantes esfuerzos por parte de casi todos los jugadores del equipo para poder presionar de forma activa en campo rival y al final, cuando superan esta presión los rivales, al equipo no le da tiempo de replegar y terminan quedando muy expuestos los defensas y quedan en una situación de disparidad y de desventaja en comparación a los atacantes y por eso han sido tan castigados a lo largo de toda la etapa y sobre todo en los últimos partidos con Liam Rosinho. Pero como decimos, no solo es que las cosas no le salen bien en defensa, sino también en ataque. 3 partidos consecutivos sin poder marcar en todas las competiciones. Justamente en todo el curso repartido habían pasado también 3 partidos sin poder anotar. Contra el Arsenal en febrero en la Carabao Cup, contra el Bournemouth en diciembre y contra el Crystal Palace en agosto. Y eso que el Chelsea realmente sigue generando bastantes ocasiones. En los últimos encuentros han podido crear 15,3 tiros por partido en los últimos 4 disputas que han tenido y ese promedio es superior al que han tenido a lo largo de todo el resto de la temporada. Y la realidad es que la definición del Chelsea ha empeorado y por eso han dejado de marcar goles porque siguen generando las ocasiones. Porque lo más evidente es eso, en los primeros 25 partidos de la temporada de la Premier League, el Chelsea tuvo 3 grandes ocasiones definidas por Opta por cada 90 minutos y convirtió 1,48 de ellas, lo que supone realmente una tasa de conversión del 49%. Pero en los últimos partidos la cosa se ha tornado negativamente, porque en los últimos 6 encuentros han tenido 3,3 grandes ocasiones por cada 90 minutos, pero solo han convertido una de ellas, es decir, tan solo el 30%. Y los goles esperados también reflejan esta realidad, porque el Chelsea tuvo un marcador global en sus últimos 4 partidos de 2 goles a favor y 2 en contra. Eso sí, bastante influenciado por lo que pasó contra el Paris Saint-Germain, pero la realidad es que cuando vemos el marcador global con los expected goals es bastante diferente porque tuvieron a favor 5,70 expected goals y en contra 4,84, reflejando que en verdad crearon más ocasiones para poder marcar que sus oponentes, pero fueron bastante endebles en las 2 áreas y al final no pudieron marcar y tampoco pudieron resistir bien, por lo cual sus oponentes se terminaron aprovechando y el Chelsea terminó perdiendo muchas ocasiones claras. Y eso tiene que ver muchísimo con Joao Pedro, porque Joao Pedro es el principal goleador del equipo y los últimos 4 encuentros no ha podido marcar. No es una racha realmente preocupante para un goleador que no pueda marcar en 4 encuentros, principalmente para un jugador que está creciendo y se está desarrollando a medida que pasan las temporadas, pero sí llama la atención que el principal atacante del Chelsea no haya podido tener el balón dentro del área, o al menos no en tanta cantidad como en los partidos anteriores. Como bien están viendo en esa imagen, en los últimos encuentros, Joao Pedro no ha tenido tantos toques dentro del área como en las disputas anteriores. Y esto también se suma a que el Chelsea cada vez tiene un juego menos directo. Antes apoyaba muchísimo en esas transiciones ofensivas rápidas para poder generar ocasiones junto con Cole Palmer, con Joao Pedro, también con Pedro Neto, pero en los últimos partidos cada vez están haciendo transiciones más lentas y sobre todo están teniendo mayores errores a la hora de crear estas ocasiones y por eso también están teniendo un juego menos directo. Porque también es cierto que el Chelsea al final está pasando factura a la carga física, porque el Chelsea tuvo la pretemporada más corta de todos los equipos de la Premier League, tan solo tuvieron 35 días desde el final de la temporada anterior hasta el comienzo de esta temporada actual, porque recordemos que ganaron el Mundial de Clubes, disputaron esa final contra el Paris Saint-Germain, y es que además, desde el comienzo de la temporada anterior, de la temporada pasada, hasta la actual, hasta el día de hoy, el Chelsea ha disputado un total de 113 partidos, que es muchísimo más que el resto de equipos de la Premier League. Quizás por ahí se pueden entender cifras como que el Chelsea ha sido superado por todos los equipos en todos los partidos de la Premier League en total de kilómetros recorridos, aunque eso también tiene que ver con la forma en la que termina jugando el Chelsea, no es algo definitivo, pero llama atención que haya sido en todos los partidos de la competición, y es que al mismo tiempo por ahí se puede entender también que el Chelsea haya tenido que rotar tanto, porque han rotado 99 veces, lo que realmente significa que le han hecho 99 cambios a su alineación titular más que cualquier otro equipo de la Premier League, es decir, han tenido 99 alineaciones distintas a lo largo de todo lo que va de curso en la Premier League.
Por ahí también se entiende que hayan rotado tanto en la portería, sobre todo a raíz de la llegada de Rosiño, porque Jorgensen jugó en la Champions, tuvo errores claros contra el Paris Saint-Germain. Robert Sánchez ahora es el que está jugando en la Premier League, juega unos partidos sí, otros no. Ningún portero se termina de asentar y al final Robert Sánchez también ha perdido un poco de confianza. Eso se pudo ver contra el Everton, donde también cometió ciertos errores flagrantes que al final le terminaron costando a ese equipo el poder perder el 3-0. Y es que ha sido una temporada prácticamente sin pausa. Rosiño, eso sí, en sus primeros 7 partidos consiguió ganar 6 de ellos, lo que es bastante llamativo. Eso sí, el Chelsea tuvo un pequeño parón por poder evitar la fase de playoffs de la Champions League, los 16avos de final, y en esos momentos el propio Rosiño comentó que fue donde realmente impuso más de su huella táctica al equipo, y llama la atención que a partir de eso es que han llegado los malos resultados. Justamente antes de tener ese pequeño descanso de la Champions por poder meterse directamente a los octavos de final, Rosiño comentó que ahora sí van a poder tener tiempo de no estar saltando de un partido a otro directamente, sino poder analizar un poco más las cosas y poder entrenarlas muchísimo más. Pero la carga sigue siendo inmensa porque justamente el próximo partido que van a tener contra el Port Vale en la FA Cup, equipo de la tercera división de la League One, va a ser el número 50 para el Chelsea en todo lo que va de temporada. Por eso se puede entender que tengan también lesiones tan claras como está pasando en muchos de los equipos que tienen muchísima carga acumulada dentro de la Premier League. Pero en el Chelsea es llamativo que Estevao se acaba de reincorporar después de una lesión. También está lesionado Jamie Bynoe-Gittens, está lesionado Reece James otra vez y además también ha sufrido un golpe, una lesión importante de Trevoh Chalobah. Pero seamos honestos, al final el Chelsea ha fichado muchísimo en los últimos años, tiene una gran plantilla, sobre todo por cantidad de jugadores, y deberían ser capaces de hacerle frente justamente a esta gran cantidad de partidos. Y lo que llama más la atención todavía es que, según informan desde Inglaterra, el Chelsea tenía la intención de que tuvieran un comienzo a lo mejor un poco más lento, según estaban optimizando la carga física y los entrenamientos de los jugadores, para poder tener una recta final muy buena y donde todo fuese realmente bien para el Chelsea. Y eso no es lo que está pasando, porque quedan 2 meses de competición y ahora no parece que el Chelsea esté corriendo a la línea de meta, sino que parece que prácticamente se están arrastrando o están gateando y realmente le está costando levantarse al Chelsea en estos últimos partidos, en esta recta final de la Premier League. Pero es que no son solo los datos ofensivos y defensivos, no solo es la carga física, sino que también es la mentalidad. Parece que incluso esto se le está torciendo al Chelsea, y una gran representación de eso es Enzo Fernández. Ya después de perder por 8-2 contra el Paris Saint-Germain, abrió la puerta a que pudiese dejar el club a final de temporada. Pero es que también en el stream con Marquitos Giles comentó que le gustaría vivir en Madrid, algo que llama la atención, sobre todo viniendo de una de las principales figuras del club, uno de los capitanes del Chelsea, y sobre todo en esta recta final de temporada. Con Marquitos Giles comentó eso, que le gustaría vivir en Madrid, que se parece bastante a Buenos Aires. Le empezaron a preguntar por clubes, no mencionaron al Real Madrid, mencionaron a todos los demás de la primera división que son de la ciudad de Madrid. Llama la atención que no mencionaron al Real Madrid. Y él ciertamente lo que hizo fue reírse y nada más. No iba a decir nada concreto con respecto a un club, eso está claro, pero llama la atención que Enzo Fernández está haciendo esto con tan solo 2 meses por delante de lo que queda de temporada. Pero es que también atizó contra los dirigentes. Después de perder por 8-2 contra el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions, en TUDN dijo lo siguiente: hemos perdido un entrenador que nos dio identidad, estructura y rumbo, un ganador del Mundial de Clubes, y nadie, ni siquiera los jugadores, entiende por qué. A mitad de temporada todo cambió, el sistema se derrumbó, la estabilidad se fue con él. Después Liam Rosiño salió a restarle importancia a estas palabras, como es lógico también. Dijo que fue una cuestión del momento y que se terminó malinterpretando, pero realmente parece que lo que dijo Enzo Fernández es bastante claro. Pero es que la propia imagen de Rosiño ha sido cuestionada por todos los aficionados porque parece que no termina de dar confianza. Aquí podemos ver un tuit de un aficionado del Chelsea donde justamente comenta eso, que Rosiño está perdiendo 3-0 contra el Everton ya en los minutos finales, no hay absolutamente nada que hacer. Rosiño parece ver que lo están enfocando en la pantalla, o al menos eso es lo que parece, y finalmente se termina levantando a dar indicaciones rápidamente. Algo muy parecido pasó también con Garnacho en los minutos finales contra el Paris Saint-Germain, donde le da una nota. Esa imagen se hizo bastante viral cuando llevan perdiendo 8-2 en el global, por lo cual
realmente no tenía mucho sentido para el Chelsea pasar una nota en esos momentos finales, pero es cierto que el Chelsea en esos momentos había quedado con 10 jugadores después de la lesión de Chalobah, así que a lo mejor venía por ese sentido. Pero la sensación es esa, a los aficionados del Chelsea no le termina de convencer y parece que tampoco termina de calar con sus propios jugadores. Porque otra imagen muy llamativa fue en la que Paul Tierney se termina quedando en el círculo de todos los jugadores del Chelsea, pero lo que llama más la atención todavía, lo que es más importante, es que Liam Rosenior le había pedido a sus jugadores que dejaran de hacer este círculo al principio de cada partido. Eso sí, el principal entrenador mental de desarrollo del club, que es Willy Issa, un exjugador de rugby, pidió que lo siguiesen haciendo, pero al final, claro, el que manda tiene que ser el entrenador, que es Liam Rosenior, y no Willy Issa, que simplemente es un ayudante dentro del cuerpo técnico del Chelsea. Todo tiene que ver también con una plantilla del Chelsea que al final se termina quedando en quizás, en un puede ser, a lo mejor en futuro, porque el Chelsea tiene la plantilla más joven de toda la Premier League y esto al final requiere tiempo. No puedes pedir resultados para allá cuando todos tus jugadores o la gran mayoría de ellos no tienen muchísima experiencia, sobre todo por la política de fichajes que estás teniendo, que al final implica que no estás fichando a las estrellas más grandes, con algunas excepciones, como fue con Moisés Caicedo, con Enzo Fernández, pero incluso un Cole Palmer lo fichaste con la promesa de lo que podía hacer. Con Cole Palmer terminó saliendo, pero al final parece que con Garnacho no, con Wesley Fofana no termina de encajar, a pesar de ser de los mejores defensores del club. Pero lo cierto es que hay muchos jugadores que se terminan quedando por el camino porque ficha justamente eso, lo que pueda llegar a ser el jugador y lo que realmente no es una realidad. Y esto es algo muy preocupante para los dueños del Chelsea, para Bluco, para todo el consorcio, porque esta apuesta tiene que salir bien. Porque en los últimos 4 años han tenido 7 entrenadores en total, 4 de ellos de forma permanente, que fueron Maresca, Pochettino y Graham Potter, ahora también Liam Rosenior, pero Liam Rosenior realmente es el único que ha sido formado enteramente bajo el consorcio, bajo el formato de multipropiedad de Bluco, porque también estuvo en el Strasbourg, como bien saben, y actualmente llega al Chelsea tras tener esas referencias. Y la realidad es que, como pueden ver en esta imagen, Rosenior no ha tenido tan malos resultados en comparación con Maresca, realmente son bastante parecidos. Por eso es que se puede entender en parte las reacciones de Rosenior de no ser alarmantes y de seguir pensando de que pueden hacer cosas grandes, porque tiene un promedio parecido de puntos por partido, de goles recibidos y anotados, pero gran diferencia en porterías imbatidas, partidos sin recibir gol. Ahí Maresca era bastante mejor que Rosenior, eso sí, con una carga superior de encuentros, y además con Rosenior promedian una ocasión más por partido. Por eso es que el Chelsea sigue apostando por Liam Rosenior y de momento no hay grandes alarmas, porque al final hay que recordar lo que les comentaba, que Rosenior llega como gran emblema de lo que tiene que ser el Chelsea para Bluco. Bluco está planteando este modelo de multipropiedad y en gran parte Rosenior representa esto, porque ya conocía a Stewart de su etapa en el Hull City, termina llegando bajo su brazo después de que echan a Patrick Vieira al Estrasburgo y después, rápidamente, después de que echan a Maresca, el que llega directamente al Chelsea es justamente Liam Rosenior. Y eso también llama la atención muchísimo el modelo que está siguiendo Bluco y la dirigencia actual, y es que al final 3 de los 4 entrenadores permanentes que han fichado en los últimos 4 años han sido entrenadores que ni siquiera contaban con experiencia en la Champions League, mientras que justamente en los 19 años anteriores con Roman Abramovich, el Chelsea fichó 3 entrenadores que ya habían ganado la Champions League. Pero como les dije, el foco realmente no está puesto sobre Liam Rosenior, al menos no por parte de la dirigencia, no hay grandes alarmas, así que según informa The Telegraph, no se espera que echen, que voten a Liam Rosenior a finales de temporada. La idea es que se pueda quedar, así no clasifica la Champions League. La única excepción de que eso no termine ocurriendo es que haya una gran crisis de resultados en esos 2 meses que quedan de temporada, en los partidos que vienen, que como les dije, tienen un calendario complicado, sobre todo en los próximos 2 partidos de la Premier League, contra Manchester City y Manchester United, pero realmente desde el Chelsea no esperan que haya una crisis de resultados, así que lo normal es que Liam Rosenior pueda continuar la temporada que viene, porque como les comento, tiene contrato hasta 2032. Y no es solo porque sea de Bluco, sino porque el Chelsea realmente necesita estabilidad. Es mucho tiempo con cambios constantes en los banquillos. 7 entrenadores en 4 años es muchísimo, sobre todo para una plantilla con jugadores que sí son jóvenes, como comentamos, pero que al final son estrellas. Enzo Fernández quiere ganar ya, Moisés Caicedo quiere ganar ya y Cole Palmer quiere hacer lo propio.
son estrellas importantes y si no terminan consiguiendo resultados ya, por mucho de que sean jóvenes, al final se van a querer marchar a otro destino, como ya estamos viendo que está pasando con Enzo Fernández. Y también saltaría la pregunta de quién va a querer ser el entrenador del Chelsea. Si al final terminan votando, si al final no termina funcionando los grandes entrenadores con mucho renombre como Mauricio Pochettino, si ni bien llegar Todd Boehly al club terminó echando a Thomas Tuchel, que es uno de los grandes entrenadores del mundo, y si al final ni siquiera termina funcionando bien la jugada por Liam Rossinior. Porque además también es cierto que Mauricio Pochettino en los últimos meses de la temporada que dirigió al Chelsea parecía estar bastante cansado, bastante agotado, parecía no estar contento, y el propio Enzo Maresca parecía que estaba forzando su salida del Chelsea justamente porque tenía discrepancias con la directiva del club. Así que hay gran inestabilidad en los despachos, así que es muy complicado que haya estabilidad en los resultados y también en los banquillos. Y es algo bastante parecido a lo que mencionamos con el Tottenham. Al final, si no hay estabilidad dentro de los despachos, si no hay estabilidad en la dirigencia, es muy difícil que los resultados terminen llegando por arte de magia. Y eso es prácticamente imposible que termine pasando en el Chelsea, que al final necesita estrellas estables, que se identifiquen como los líderes del club, pero que también tengan la capacidad, la herramienta de sentirse estables para poder crecer, para otorgar resultados y para poner otra vez al Chelsea a soñar por lo más grande.